No espero casi nada del amor. Mónica Pardo Vélez. Circo. Es un departamento pequeño. Apenas tengo lugar donde dejar mi sombrero y un puñado de amantes. Dorothy Parker. Desde hace un tiempo he tenido que vivir dos situaciones muy puntuales: enfrentarme a hombres obsesionados por mí o sabotearme la existencia con una angustia interna derivada de amores imposibles. Nada sano, nada suficiente, nada encaja. Sin embargo, recordar estas historias es tan divertido para mí como cualquier función de un circo, no uno mágico, espectacular o rimbombante, como el Circo del Sol, más bien uno de esos circos familiares, folclóricos, locales. Mi vida amorosa es pintoresca, si se mira con humor, y últimamente me disfraza de observadora. Frente a mis ojos hay un desfile de especímenes, algunos tan atraídos por mí como presos de su egoísmo. Amores grises, desastrosos, exagerados, falsos, indeseados, amores incompletos, lejanos, inconclusos, a menudo innecesarios. Algunos de ellos fueron mi motivación para crear mi blog, otros aparecieron y siguen apareciendo como consecuencia de haberlo escrito. Fantasma. Era pelirrojo, como suelen ser mis amores más platónicos, una especie de vikingo sexy con buena conversación, empatía y sintonía. El día que nos conocimos, en medio de las palabras, los amigos, las copas y las horas, Fantasma se desvaneció. Lo que siguió fue una dinámica que inevitablemente activó por años la sordidez de mi trauma de abandono. Fantasma aparecía y desaparecía de la nada. Me escribía, me ponía una cita, la concretaba. A último momento algo pasaba que hacía que no se presentara. Siempre era algo inaplazable. Y lo curioso es que sus excusas parecían genuinamente una calamidad. Entonces yo siempre lo entendía. Meses después aparecía con una nueva aventura para proponerme. Incluso coincidimos en ciudades del mundo para esa anhelada cita pendiente que nunca se hacía realidad, y eso, para mi ingenuidad, era una especie de señal del universo. Llegué a reservar una mesa en un restaurante en México al que nunca llegó. Al año siguiente planeé una comida en mi casa. Meses después lo esperé en una cita virtual en Skype. 2 años más adelante lo invité a un picnic en mi terraza. En fin, nunca se concretaba absolutamente nada. Fantasma era un holograma que acompañaba en paralelo mi vida amorosa. Se convirtió en una puerta de escape que jamás podía abrir. Era una obsesión que habitaba esa especie de universo paralelo que algún día iba a conocer. Fantasma siempre desaparecía, sí, pero siempre era él quien me buscaba. Entonces, años después de haber empezado ese jueguito de Atrápame si puedes, decidí llamarlo yo. Le puse una última cita para vernos en un pub. Y llegó, tan simpático como siempre, tan guapo como nunca. Su conversación fue impecable, su coquetería ineludible. 2 horas después estábamos en mi casa. Fantasma se sentó en la sala y yo fui por un par de cervezas a la cocina. Cuando volví, había desaparecido. 1 año después me llamó, trató de explicarme muchas cosas y de proponer muchos planes. De repente su voz me pareció muy aguda. Un silbido en su tono melancólico y cursi me empezó a aturdir un poco. El simple sonido de su respiración al otro lado de la línea me dio una especie de escalofrío incómodo. Después sentí mucho frío y colgué. Stalker. Para mí su presencia fue una incomodidad extrema, una sola paranoia y una molestia diaria. Para él fue una historia de desamor. Stalker fue un chico de unos 25 años que se obsesionó conmigo después de verme en televisión y en teatro, y me ubicó gracias a los metadatos de las fotos que publicaba en mis redes sociales. Un día se presentó en mi casa, acompañado por su mamá. Yo vivía en un barrio antiguo, en un edificio sin portería, así que cuando oí el timbre me asomé por la ventana. Abajo había una mujer pálida y flaca, vestida con una falda verde y una blusa negra, que gritaba «¿Ahí vive Mónica Pardo?». Mi primer impulso fue decir que sí. La mujer le hizo señas a Stalker, quien estaba escondido detrás de un poste, y se acercó tímidamente a ella. Era un chico bajito, flaco, con una corporalidad extraña.
Con esto no estoy siendo ofensiva. En realidad sus movimientos eran una mezcla de acciones voluntarias e involuntarias y me causó curiosidad. De repente me miró como esperando a que yo les abriera la puerta. «Quiero un autógrafo, Mónica», gritó. «Baje ya». En ese momento no supe qué hacer, así que me limité a decirle que no podía bajar. «Es increíble que una actriz como usted no sea amable y no pueda bajar», replicó furioso. Mi segunda reacción fue cerrar la ventana y esconderme. Los días siguientes empecé a recibir mensajes en mi celular de un número desconocido. Era él, que insistía en pedirme que fuera su amiga. Decía que era director de cine y que solamente necesitaba verme otra vez. Poco a poco sus mensajes empezaron a ponerse agresivos, al punto de insultarme por no contestarle. Me mandaba fotos de su apartamento y de la fachada de su edificio. Entonces descubrí que vivía cerca de mi casa y eso me asustó un poco más. Una tarde lo vi de lejos en el supermercado y salí corriendo. Entretanto, los mensajes no paraban de llegarme a mi teléfono y a mis redes sociales. Cada vez que lo bloqueaba, él abría una nueva cuenta y continuaba el acoso que duró varios meses. Una noche, mi amiga Violeta, que también es actriz y que en ese momento trabajaba en la misma obra de teatro que yo, se lo encontró en el parque mientras ella sacaba a pasear a su perro. Stalker se le acercó y le dijo: «Tu amiga Mónica me interesa», y le dio un beso en la mejilla. Un buen día llegué a mi casa y Stalker me estaba esperando en la esquina. Subí corriendo. Al día siguiente fui a la estación de policía. Me contaron que Stalker había perseguido a varias mujeres en ese barrio, que era un chico con una condición mental especial, que vivía con su mamá y que ella hacía caso omiso a las acusaciones. Práctica e impulsiva como soy, ese mismo día le puse una caución y decidí irme a vivir a otro lugar. 3 tristes padres. Tito, Geek y Flash fueron apareciendo uno tras otro como trillizos. Tenían en común la paternidad, una tristeza escondida y un divorcio reciente. Ahora me tienen en común a mí, con lo que mi recuerdo suscita en ellos. A Tito lo conocí hace muchos años, antes de que cada uno se casara y se separara, cuando la vida era una fiesta que nos tomábamos muy en serio y la música una prioridad. Cuando no importaba nada, ni siquiera las consecuencias de nuestros actos. Tito es Roberto, el guitarrista flaco, desgarbado, atrevido y extremo de mis 20, con quien tuve ese encuentro torpe y estúpido durante una fiesta de Año Nuevo que duró 3 días. La última vez que apareció en mi vida fue hace más o menos un año. Vive en otra ciudad, tiene 2 hijos, una exesposa a quien todavía ama y una lista de problemas que no lo dejan caminar libremente. Con todo, yo quise acompañarlo, pues me parecía un hombre bello por fuera y por dentro, autoconsciente, con un pensamiento libre y un sentido absoluto de la creatividad. Fue inevitable enamorarme de él. Sin embargo, al cabo de un par de meses entendí que si no lo dejaba solo, no iba a poder sanar del todo. Entonces me fui. Pero Tito reaparecía en mi cabeza cada vez que podía. Daba vueltas, no me dejaba en paz. No importaba lo que yo estuviera haciendo. De repente entraba en mi mente y se me instalaba, conchudo y descarado. 6 meses después de haberme ido, decidí volver a hablarle y me contó que quería venir a Bogotá. Me dijo que todavía no tenía dónde hospedarse. Yo, muy atenta, le ofrecí mi casa, y él, feliz y aparentemente emocionado de verme, aceptó. Mi cabeza armó una especie de novela romántica de reencuentro y me puse muy nerviosa. Asumí que su corazón ya estaba sano, tal vez preparado para tener una historia conmigo, y alisté todo para su llegada. Limpié la casa, ordené, compré cosas que pensaba que podrían gustarle. Lo recibí con los brazos abiertos y el alma dispuesta. Le ofrecí el sofá de la sala, pero prefirió quedarse en mi cuarto, en mi cama. Por las noches era mi amante, pero cada mañana era un conocido más, parco, seco, frío, distante. Sin embargo, yo hacía un desayuno delicioso y le daba gusto en todo. Tito salía de mi casa bello y perfumado. Se veía con sus amigos y por la tarde volvía. La historia se repetía durante 3 días, hasta que entendí que Tito solo necesitaba que le diera posada. Lo confronté y me dio la razón. Acto seguido se fue de mi casa. Otro encuentro más, tal vez un poco más torpe y estúpido que a los 20. Geek fue un fan de Instagram que se convirtió en noviete, no sé muy bien cómo, pero acepté su invitación a almorzar, tal vez por la manera sutil en la que se me acercó,
por la exquisitez de su lenguaje o por el respeto con el que me trató. Fue tan delicado como intrigante, parecía ser diferente a todo lo anterior, así que en mi lógica aventurera decidí que valía la pena abrirle la puerta. Lo primero que hizo fue querer verme en persona, a la vieja usanza, dijo. Yo escogí el día y el restaurante. Lo segundo fue saludarme y hacer una crítica al micromachismo desde un ángulo que yo jamás había visto. Con eso tuvo mi completa atención durante toda la noche. Con eso, con su sonrisa y con sus ojos. El tiempo y la velocidad no llegaron para sabotear nada, se quedaron quietos, como respetando el encuentro, y nada más estimulante que esa curiosidad que aumentaba en mí con cada una de sus historias. Era como querer descubrir un libro nuevo. Geek y yo anduvimos juntos 3 o 4 meses. Le gustaba estar al tanto de la nueva tecnología, era un investigador de diversos temas, amaba su trabajo y era un apasionado por la vida en general. Eso último precisamente era la ficha del rompecabezas que en ese momento yo no había encontrado. Alguien que no viviera en automático, que se fijara con detenimiento en las cosas, que tuviera propósito, que gozara de una sensibilidad detallada y sobre todo que entendiera lo que esconde la complejidad de la veloz bomba de tiempo que a veces soy. Geek parecía poder leerme de verdad. Se había separado de una mujer con trastorno bipolar y su hijo vivía con él. Nunca conocí a su hijo ni a su ex esposa, pero poco a poco empecé a darme cuenta de algo. A pesar de vivir en casas separadas y de no querer estar con ella, todos sus compromisos y sus decisiones estaban atadas a los dictámenes y desórdenes de su ex. En la práctica, ella aún era su esposa. Geek no era capaz de decirle que no cuando ella exigía cualquier cosa, y cambiaba sus planes por miedo a que la mujer sufriera una crisis que derivara en un cuadro psicótico. Eso hacía que yo tuviera que cambiar los míos constantemente y estuviera atenta a los caprichos de una mujer a quien ni siquiera conocía. Geek no le hablaba de mí a nadie, yo tenía que vivir en el anonimato, pues su ex no podía enterarse de mi existencia. En su cuarto había fotos de su matrimonio. El carro de la mujer estaba todavía en el garaje y tenía objetos personales de ella en la casa. La susodicha siempre estaba presente, pues llamaba varias veces al día. Cada vez que lo hacía yo me aturdía con el timbre disonante que repetía su nombre y sus 2 apellidos. Geek era dulce, amoroso e inteligente, pero necesitaba asumir una nueva vida lejos de su expareja antes de enamorarse de alguien. Así que me despedí de él, segura de mi decisión. La tristeza hace rato se fue, pero nunca se me olvidó. Flash fue un publicista que llegó a mi vida en mitad de la pandemia. Me sorprendió su primer mensaje de texto, pues en el pasado no habíamos cruzado mayor palabra. Nos habíamos conocido en Miami una mañana en la que nos invitó a esquiar en su bote a mi exnovio, amigo suyo, y a mí. Flash me había parecido cándido y cordial, pero no mucho más que eso. En su mensaje me decía que iba a venir a Colombia por unos días y que quería verme. Acepté por curiosidad. Nos vimos un 25 de diciembre, tal vez el día más insulso de ese año. Fuimos a comer al único restaurante que estaba abierto en mi barrio, y lo siguiente fueron 2 años de un coqueteo esporádico. Admito que le seguía la cuerda a ratos, generalmente cuando estaba muy aburrida. Era un distractor, como ese canal de televentas que no es especialmente interesante, pero que nos causa curiosidad. Flash no me convencía del todo, sin embargo, algo en sus interacciones me resultaba muy cómodo. Probablemente mi subconsciente me estaba empujando hacia él, porque era el típico niño bien que mi papá habría aprobado. Un día me anunció que iba a venir de visita y me dijo que quería invitarme a almorzar, que escogiera el restaurante que yo quisiera. Me recogió muy puntual. Apenas subí al carro, dijo: «Te tengo una sorpresa. Vamos a almorzar en la casa de mi hermano a las afueras de la ciudad, con toda mi familia». El cambio de planes me sorprendió, pero no le di mayor importancia. Al llegar al Ágape, en efecto, estaba toda su familia reunida. Eran encantadores. Lo raro es que todos creían que Flash y yo éramos novios, o algo similar, y asumían que llevábamos un tiempo juntos. De un momento a otro sentí que mi suegra me rodeaba con un brazo, me mostraba fotos de mis hijastros adolescentes y me miraba con ilusión. Más adelante mi nueva cuñada me regalaba verduras de su huerta, y mientras las recibía pude ver que Flash enrojecía cuando le preguntaban por nuestra historia.
Mientras tanto, yo estaba ahí sentada, siendo el centro de una reunión con mi nueva familia política instantánea, a la vez perpleja, entretenida y confundida. Al salir, casi sentí que Flash y yo éramos una parejita feliz. Vislumbré su mirada de nuevo novio. Le agarré la mano, subí al carro y estuve unos minutos hablando de cada uno de los miembros de su clan, de quienes claramente me había enamorado. Un rato después me llevó a comprar unas medias y esa noche fuimos a comer al restaurante que yo había escogido. Flash era un novio que la vida me había atraído en un instante, como por arte de magia. Al día siguiente me llevó a otro almuerzo, esta vez en la casa de su mejor amigo del colegio. La novia del anfitrión me preguntaba cómo hacíamos para tener una relación de lejos, y los demás invitados parecían felices con nuestra unión. Todo era muy confuso, muy amable y muy bizarro al mismo tiempo. Esa noche, Flash y yo tuvimos una conversación un poco más larga que las anteriores. Cada 3 minutos teníamos un problema de comunicación. Estábamos en desacuerdo con el 90% de nuestras opiniones y, en general, fui sintiéndome tan fuera de lugar que frené en seco. Finalmente desperté de ese empalagoso estupor en el que me sentía sumergida a la fuerza. No éramos novios, no nos conocíamos, no estábamos enamorados. Todo había sido producto de la imaginación de Flash. A buena hora acabé de esa ridícula farsa. Elfo. Vivo en un barrio medianamente central de Bogotá. He habitado 8 apartamentos diferentes en este lugar que para mí es el escenario perfecto en la vida soltera, cerca del meollo y lejos del aburrimiento. En la montaña rusa que decidí que fuera mi vida, me he ido del país varias veces, algunas intentando reinventarme por completo. Sin embargo, siempre vuelvo, y vuelvo a vivir en este mismo lugar. Podría decirse que la relación que tengo con mi adorado barrio es la más larga, fiel y estable que he tenido en mi vida. Vivo sola, sin mascotas, sin hijos, sin novio. Como he sido una especie de gitana experimental, he aprendido a tener lo justo para estar siempre ligera de equipaje. Por eso no colecciono nada. Bueno, no colecciono objetos, pero ya sabemos muy bien que tengo una gran colección de viejos amores y desamores. Todas mis historias de amor, encuentros pasionales, caprichos, ligues casuales, tragas, hoyos negros, infatuaciones, conexiones con mal timing y demás extravios, empiezan o terminan en una ciudad. Tal vez porque una de las cosas que más me emociona es salir a la calle en el centro de cualquier ciudad, mientras los demás tienen tanta prisa que ni siquiera saben por dónde caminan y solo quieren llegar. Yo quiero recorrer, me gusta darme cuenta, mirar. No me agobian los vendedores ambulantes, ni el olor a comida, ni los pitos de los carros, nada. Me encanta la mezcla de ritmos populares. Me fascina meterme en las tiendas de rebaja a medirme cosas que evidentemente no compraré, porque no las necesito. Y no sé muy bien por qué, pero en medio del caos de la ciudad, mi cabeza se convierte en una especie de cámara lenta que me relaja, caos diurno o nocturno, delicioso caos. Así fue como conocí a Elfo, de noche, en la calle. De su nombre real ni siquiera me acuerdo, lo bauticé así por su parecido con los personajes de Tolkien. Como tengo una extraña obsesión por los hombres pelirrojos o rubios, crespos y cándidos, lo mío no es precisamente el prototipo de macho latino. Desde hace un tiempo dejé de soñar con que me protejan, más bien prefiero que me acompañen y que en el camino me cuenten historias y me hagan reír mucho. Y Elfo parecía ser el perfecto candidato para estar a mi lado en mi próxima aventura. Lo vi de lejos en un concierto lleno de gente y me quedé mirándolo un rato largo, como si fuera sorda, como si el mundo fuera mudo. Se reía, batía los crespos y cantaba, y lo más importante, estaba solo. A la salida hice algo que nunca había hecho antes, declararle mi completo interés a alguien. Me sentí plena al tomar la iniciativa, teniendo en cuenta que fui educada en esta sociedad machista, donde la que empieza a coquetear tan de frente es descarada o fácil. Le dije, eres lo más lindo que he visto en mucho tiempo, y me fui, con mi altivez de mujer satisfecha, pero a la vez como la niña interna de la que no me he podido desligar. A los pocos minutos le sonreí de lejos y moví mi mano 2 veces. Pensé que a lo mejor esta historia necesitaba ese gesto final.
Elfo no se despidió, se acercó. No dijo su nombre, pero me pidió el teléfono y propuso que fuéramos un día a un café en su barrio, a lo cual yo respondí dichosa, yo vivo en ese mismo barrio, 312-880, Mónica Pardo. Le dije adiós, no sé si para siempre, amigos, vecinos y familiares. Si de casualidad ven a un elfo caminando por mi barrio, díganle que me llame. Narciso. Por un momento pensé que mi corazón iba a explotar. No podía creer lo que me estaba pasando. Era como estar metida dentro de una película en la que todo sucedía a mi favor. De un momento a otro tenía un hombre dulce, gracioso, generoso, arriesgado, inteligente, creativo, fiel y cariñoso al lado. Y es que con Narciso todo pasó increíblemente rápido. En un par de meses fui a visitarlo 4 veces a su casa en San Francisco. Hicimos un road trip por California. Me propuso matrimonio en Carmel y viajamos juntos a Tahití. Iba a verlo cada vez con más frecuencia. No me importaba si eso comprometía cualquier cosa que tuviera que hacer. Sentía que todo tenía sentido, era lo que yo había buscado por años después de mi divorcio. Lo amaba desde lo más profundo de mi ser. Sentía que había encontrado un amor adulto. Lo que no sabía era que nuestra edad nada tenía que ver con la inmadurez de nuestra relación. Narciso era el ser más libre y apasionado que había conocido. Me ofreció conocer el mundo, reinventarlo a nuestra manera, y yo a todo le dije que sí, incluso a dejar mi realidad e irme detrás de él para vivir en su universo de aventuras y alimentarme de un amor tan maravilloso que parecía mentira. Era un plan perfecto, era el momento preciso. De repente empecé a darme cuenta de un maltrato sutil de su parte, gritos justificados y cambios de humor acompañados de un permanente control. Al principio yo no me sentía controlada porque mi amor hacia él era casi una devoción. Entonces simplemente hacía su voluntad sin misterio, sin cuestionarme nada. Poco a poco descubrí a un hombre distinto, a un ser humano egoísta y arrogante que hacía trampa en cualquier situación con tal de manipular las cosas. Era casi maquiavélico en la forma de manejar su vida y lograba lo que quería, siempre. Era curioso porque en la superficie todo estaba bien. Incluso cuando empecé a cuestionar sus comportamientos, él, muy hábilmente, ponía la situación a su favor y parecía que yo estaba teniendo una especie de alucinación. Esto me confundía mucho y empezó a deteriorar mi percepción. Me volví celosa, insegura, nerviosa. Pero la realidad es que su maltrato y su manipulación no eran asuntos sutiles. Todo era tan real como yo lo percibía. Eso lo fui descubriendo después, tras meses de terapia intensiva. Muchos detalles sórdidos, tramposos y oscuros se escondían detrás de su popularidad y encantadora sonrisa. Narciso moldeaba cualquier escenario a cualquier precio y era una persona impulsiva, autoritaria, displicente, turbia y difícil, con valores de vida opuestos a los míos. Después de un año de relación a distancia, mi flamante novio, hecho a mi medida, con el que me iba a casar en la Polinesia francesa e iba a dejarlo todo para vivir en donde fuera con tal de estar a su lado, se había convertido en humo. Narciso me decepcionó como nadie y me rompió el corazón en 1000 pedazos. Sin embargo, se lo agradezco 1.000.000 de veces. Tengo la fortuna de estar lejos de una vida en la que yo no iba a ser más que una mujercita desdibujada, traslúcida y pálida. Después de él encontré mi propia luz y puedo escoger hacia dónde dirigirla. Entendí que no estoy hecha para obedecer ni para minimizarme. Yo no soy la sombra de nadie. El poeta. Falta de apetito, asco, sensación de no ser suficiente, vergüenza, incomodidad, culpa infundada, rabia, llanto, soledad, desazón. Todas las anteriores se instalaron en mí por un par de días. Mi cabeza sigue pensando que mi cuerpo exageró, pero nada más sabio que el cuerpo humano, y nada más peligroso en este caso. Lo físico nos puede llevar a las sensaciones más placenteras. Es un vehículo perfecto para conducirnos hacia cualquier parte, incluso al oscuro limbo en el que me dejó el poeta. Desde que era una niña me han dicho que el cuerpo es un templo. En mi infancia esto me parecía raro, algo así como un discurso aburrido de clase de religión.
Poco a poco la vida me ha demostrado que el cuerpo merece un respeto que no estoy dispuesta a negociar, y la vida, misteriosa como es, también se ha empeñado en lanzarme de frente 3 acosos sexuales. El primero en la infancia, en la sala de los vecinos. El segundo hace 5 años en una calle en México, a plena luz del día. El tercero hace poco, tan cibernético como pretenciosamente poético. Imaginen un cuarentón cool, un tanto ajado por los años, pero guapo en esencia, un aparente candidato perfecto para llamar mi atención. El poeta empezó a acercarse a mí en la especie de mapa mudo que a veces resulta ser una red social. Poco a poco lanzó esos muñequitos que, en mi opinión, hacen que el coqueteo virtual parezca tan ridículo como pueril. Reacción de corazoncito, reacción de fuego, ojos enamorados, reacción de aplauso. Pese a la ridiculez del código, mi nivel de atención aumentó. Lo quiera o no, hoy en día lo virtual es un frecuente vehículo diario para relacionarme y me he amoldado a sus lenguajes. Algo en esas interacciones despertó mi curiosidad. Entonces decidí alimentar un par de conversaciones con el tipo. Empezamos a hablar de intereses en común, cine, música, televisión, arte, fotografía. Poco a poco sus comentarios, siempre por mensaje directo, empezaron a tener un tinte más coqueto. Era divertido. Decidí seguirle el juego y, como suele pasar, me imaginé cómo sería conocerlo. Le di mi teléfono para que habláramos, pero él seguía escribiendo por Instagram. Un día le conté que había soñado con él. Decidimos hablar más. Gradualmente el código de sus mensajes iba cambiando. Se iba pintando de un intento de erotismo que yo decidí llamar poetisexting. No alcanzaba a ser vulgar, aclaro, pero rayaba un poco en el ramplón, en la obviedad del discurso que seguramente mi atractivo producía en su cabeza, y era como una constante invitación a cruzar líneas que yo nunca quise cruzar. Decidí no juzgarlo e intenté más bien desviarme. Le propuse planes, una cita al aire libre con cerveza y sol, un día de fotos, un almuerzo, una comida, en fin. En medio de la avalancha de mensajes, el poeta me lanzaba sugerencias. Era algo así como: mándame fotos, quiero verte con unas medias sexys. Tu cuerpo, tu cara y tu verbo con una alquimia increíble. Me produces muchos antojos. Hacía mucho hincapié en sus antojos, pero yo me limité al terreno de un par de fotos cotidianas. De repente me dijo: acabo de verte en una revista Hottie y estás divina, tienes muchos más atributos que yo y me siento en deuda contigo. Para compensarte voy a mandarte un regalo. Minutos después me dijo que ya venía mi sorpresa y me preguntó: ¿estás lista? Yo, intrigada, le dije sí. Me dijo: esto es solo para ti. Entonces envió una foto. Me detuve antes de abrirla, imaginando si tal vez iba a ser algo muy ingenioso. No lo fue. La foto era de su pene. No suelo usar esta palabra, pero eso que yo tenía enfrente era su pene, una dick pic no solicitada. Reaccioné en voz alta, de verdad, como si fuera una viejita que acaba de abrir una revista porno. El gesto fue diferente a todos mis gestos, pero a la vez fue tan genuino. Inmediatamente se me vinieron a la cabeza muchas cosas. La mayoría de ellas eran reclamos hacia mí misma por mi ingenuidad. No entendí su cabeza, ni su estrategia, ni su tren de pensamiento. Después me quedé en blanco. Lo único que mi cerebro pudo decirle fue: creo que no estaba preparada para esto. Tal vez no tan pronto. Tal vez nunca. No supe qué más hacer. Lo que siguió fue falta de apetito, asco, sensación de no ser suficiente, vergüenza, incomodidad, culpa infundada, rabia, llanto, soledad, desazón. Ellos son algunos representantes del circo emocional al que asisto en esta etapa de mi vida adulta, y aquí estoy hoy, en la mitad de la causa y el efecto, tratando de descifrar por qué mis actos, mi presencia, mi actitud o mis dotes hacen que atraiga lo efímero, lo absurdo, casi siempre ilusionada con la idea de la posibilidad, porque el enamoramiento, visto de una forma pragmática, no es otra cosa que creer fielmente en una posibilidad.